de San Juan de Alicante, don Alberto Herrán, director interprofesional del Cerdo Blanco, don Javier López, interprofesional del Provacuno, lo hemos visto en las sesiones anteriores, y a don Jordi Monfort de Avianza, como también habéis podido compartir antes. Pues bueno, vamos a lanzar la primera pregunta genérica, donde vamos a intentar saber cuáles son las principales líneas de trabajo que las organizaciones, tanto las OIA, las interprofesionales, como la distribución, están manteniendo en materia de responsabilidad social corporativa a nivel de sector primario, y cuáles piensan que son los retos que tienen que afrontar a futuro en este ámbito. Yo os digo, ¿quieres? Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues en cuanto a la responsabilidad social corporativa que tenemos en los sectores primarios, desde luego uno de los que tenemos todos más presentes es el tema del bienestar animal, en términos de bienestar animal, y esta responsabilidad que tenemos con estos seres pues es mantenerlos en las mejores condiciones posibles dentro de la producción. Y en este sentido, este sector y el resto de sectores también, me atrevo a decir en toda la mesa, hemos estado trabajando en referenciales de bienestar animal que hemos tratado de implantar en todo el proceso productivo, es decir, desde la concepción de los primeros, la parte genética, hasta el sacrificio del animal para poderlo transformar en carne. En ese sentido, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta y llevar a valor es que es una condición generalizada del sector. Es decir, que no se entiende que el granjero quiera no tener un bienestar animal en sus animales. En esto le lleva, digamos, la base de la productividad, con lo cual esta es también una parte de la realidad que tenemos que tener en cuenta, porque el granjero, aparte de tener bienestar animal, y lo decíamos en la mesa anterior, tiene que tener un beneficio económico. Y cuando conjugas todas estas cuestiones es cuando realmente puedes tener esta responsabilidad social hacia los productores y a lo largo de toda la cadena. Esta parte de la responsabilidad social corporativa es tratar de comunicar al consumidor qué es lo que hacen las empresas y qué bien lo hacen. En España, con toda la legislación que tenemos una legislación bastante estricta en todos los sentidos, de bienestar animal, de sostenibilidad, de medio ambiente, laboralmente también tenemos una responsabilidad social en la cual nosotros tratamos de ahondar y mejorar las condiciones tanto de los granjeros como de los trabajadores en la parte industrial de la transformación. Y en este sentido, pues vamos trabajando todos los años para mejorar siempre las condiciones tanto de trabajadores en campo como en granja y tener en la industria mayores beneficios de cara a los trabajadores también y con el medio ambiente. Una de estas responsabilidades también de responsabilidad social es el manejo eficiente de los recursos, y en este sentido pues siempre vamos tratando de mejorar, como decía en la ponencia anterior, pues las mejoras genéticas, el uso del agua, cómo tratamos el agua para que entre al circuito de la producción cárnica y cómo la devolvemos también al medio ambiente. Y en esto somos, digamos, los más celosos del cuidado del agua, porque es un uso que tenemos que tener en el mejor de los sentidos y cuidarlo lo más posible. Entonces nosotros tomamos el agua y la devolvemos en las mismas calidades o incluso mejorando la calidad de cómo entró al circuito. Yo me quisiera referir un poco también a que en esta parte que tenemos un quehacer constante, lo que nos ha fallado es la comunicación. Cómo nos comunicamos internamente al interior de la empresa, que eso es un poco más fácil porque bueno, ya los tenemos ahí, ¿no? Y hacemos formación, y hacemos una serie de cuestiones que vamos alimentando todo lo que hacemos adentro de las empresas, pero también al exterior. Cómo le comunicamos al consumidor todas las cosas que hacemos, todas las responsabilidades que tenemos, todos los técnicos que están involucrados y que hacen de este sector uno de los más tecnificados, porque tenemos ingenieros agrónomos, nutricionistas, veterinarios, ingenieros en aguas, ingenieros de montes, en fin, tenemos
realmente una responsabilidad tal y un compromiso tal con el medio ambiente y con el sector social, que hacemos tantas cosas, pero no se las trasladamos al consumidor. El consumidor da por sentado que una bandeja de pollo, en mi caso, llega porque pues, tiene que llegar, ¿no? Y que tiene que además ser muy barata, tiene que tener mucha calidad de seguridad alimentaria, tiene que tener bienestar animal, tiene que tener sostenibilidad, pero no hemos sabido trasladar el coste real de todas estas actividades que llevamos a cabo. Entonces, pues yo creo que uno de esos retos de los cuales hablabas, Pedro, es comunicar mejor todo este trabajo ingente que hay de todos los profesionales aquí en España, por lo menos que yo conozco, que hacemos las cosas muy bien, que tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos, pero sobre todo comunicarlo mejor para que el consumidor entienda toda la responsabilidad, todo el trabajo que hay detrás de una bandeja que llega a los alimentos. Yo me retiro con eso porque además estamos cortos de tiempo. Muchas gracias, Jordi. Bueno, continuamos con Eduardo Latorre. Gracias, Pedro. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización del SEPOR el que nos haya invitado. La institución muchas veces en unos foros participamos, en otros no, pero bueno, estamos dando pasos importantes para participar con la producción en revisar temas que nos afectan a todos. Agradecer también a las interprofesionales por compartir foro. Lo agradezco personalmente y en nombre de mi empresa. Compartimos foros, estamos haciendo trabajos importantes en diferentes ámbitos, y también agradecer la acogida a la ciudad de Lorca. Dicho, a nivel de retos de responsabilidad social corporativa, nosotros, nuestra visión como empresa es una visión corta pero muy profunda, y decimos: comer bien, vivir mejor, cuidando el planeta. A ver, parece temas así un poco etéreos y tal, pero se traducen en acciones muy concretas. Con el tema de cuidar el planeta estamos haciendo acciones muy concretas en economía circular, que luego me referiré un poco particularmente, lucha contra el cambio climático y preservación de la biodiversidad. Dentro de esto estamos trabajando en el desperdicio alimentario con acciones muy concretas en punto de venta, acciones muy concretas en logística, acondicionamientos de productos, acondicionamientos de formatos de producto, etc. Para trabajar codo con todos los departamentos integrantes de la empresa para controlar y reducir el desperdicio alimentario. Estamos trabajando en la reducción de plástico. Aproximadamente en el 25 vamos a reducir, ya estamos haciendo avances, un 30% la reducción de plástico en general. No entro a reciclable, compostable, reutilizable, sino reducción de volumen de producto. Y en 2030 estamos ya en el 50% de la utilización que tenemos hoy actualmente. Eso lo tenemos como objetivos. Estamos trabajando en emisiones y huella de carbono. Estamos haciendo un checklist con ganaderos para ver en qué situación están hoy, y a partir de conocer la realidad de hoy vamos a trabajar con objetivos concretos con cada granja. Nuestro objetivo es en el año 2043 alcanzar la neutralidad en emisiones. En 2030 esperamos estar en el 50% de las emisiones actuales. Y luego pues todos los departamentos técnicos de la empresa están trabajando en temas de eficiencia energética, reducción de consumos, eficiencia, placas solares, etc. Centrándonos ya más en el tema cárnico, dentro de comer bien, un eje de desarrollo muy importante es lo bueno, lo sano y lo local. Entonces, dentro de estos ejes estamos trabajando en el bienestar animal con los referenciales actuales que tenemos en este momento. Nosotros trabajamos con unos criterios propios de la empresa que están alineados totalmente con la presentación que han hecho mis compañeros de mesa de las interprofesionales con el B+, y en este caso pues también hay ganaderos que ya venían trabajando con welfare. Entonces nosotros sí que reconocemos estos referenciales y estamos adhiriéndonos con nuestros criterios a estos referenciales. Son 13 criterios muy concretos. Los productos de marca propia de Alcampo Producción Controlada, en el año 2022 el 100% de los productos de origen animal ya estarán
bajo un referencial de bienestar animal. Actualmente estamos aproximadamente, bueno, a final de verano, en el 76% de los productos que estaban ya con cumplimiento del referencial de bienestar animal. Otro plan importante de trabajo es el PRAN, es decir, estamos trabajando con los ganaderos y con nuestros proveedores para que se adhieran al plan de uso responsable de los antibióticos. El objetivo en el año 22, terminando este año, es que el 100% de los productos de Alcampo producción controlada, de producto fresco, procedan de ganaderías y en el caso también de suministradores que estén el 100% adheridos al plan. Actualmente estamos, bueno, en el mes de agosto finales estamos en el 50%. Además, estamos trabajando en la adhesión al European Chicken Commitment, compromiso por el pollo europeo, lanzado por ONGs, donde bueno, pues se mejoran las condiciones de producción de los animales, pues, con densidades, tipos de crecimiento lento, utilización de perchas, luz natural, condiciones de sacrificio. Entonces pretendemos que en el año 2026 el 100% del pollo estén adheridos a este programa de nuestros proveedores. Y bueno, tenemos muchos retos por delante. El año 22 termina y habéis visto que pretendemos que el 100% de producciones estén adheridas al plan y estén acogidas a referenciales de bienestar animal, y estamos trabajando duro y rápido para alcanzar estos objetivos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Continuamos con Javier. Bueno, pues un poco continuando quizás con la presentación o con la mesa redonda de esta mañana, hay bastantes cuestiones, yo creo que comunes y que han salido. La primera reflexión que hago ante lo que el moderador nos dijo es que podemos decir o podemos hablar, en este caso de mi persona, lo que está haciendo el sector. Luego las estrategias de cada empresa, como bien ha expuesto por ejemplo Eduardo, son estrategias de cada empresa y cada empresa tendrá sus líneas de trabajo y sus elementos para intentar diferenciarse de la competencia. ¿Qué estamos haciendo como sector, en este caso la carne de vacuno? Me voy a centrar en dos amplios digamos áreas: sostenibilidad y ADS y ODS. Sostenibilidad, lo he citado también, la Agenda Carbono Neutral 2050, lo lanzamos en el año 2019, incluso antes del famoso documento Farm to Fork, que la Comisión lanzó en mayo del 2020, en plena pandemia. Nunca se ha entendido muy bien cómo lo lanzaron en ese momento. Teóricamente este era un documento político, pero ya estamos viendo cómo las estrategias y la legislación va claramente orientado hacia lo que ese documento plantea. Bueno, pues esta agenda plantea una serie de trabajos a corto, medio y largo plazo. Hemos hecho un análisis del sector, está colgado en nuestra página web, en la que analizamos pues, bueno, la tipología del sector, la incorporación de la mujer en este sector, la titularidad jurídica y otros muchos aspectos. Yo invito a todos ustedes a que lo revisen en la página web de Provacuno. Hemos hecho código de buenas prácticas medioambientales, el primero de la producción primaria, ha sido citado con el grupo de investigadores de la red Remedia. Estamos a punto de publicar el de la industria cárnica y estamos trabajando también en el de punto de venta. Hemos hecho un análisis de ciclo de vida del producto, estamos trabajando en ello y hemos empezado recientemente, hace unos meses, un proyecto sobre el compost, sobre la utilización del producto de nuestras granjas, bueno, para buscarle ese rendimiento económico que es tan necesario. El sello de bienestar animal, ese trabajo que empezamos también en el año 2018, realmente es un trabajo profundo, serio, que de alguna forma yo creo que se va viendo combinado con esta acción conjunta de todas las organizaciones en un sello común que tan demandada ha sido en este caso pues por la distribución y por aquellas empresas que suministran a la distribución. Ya lo tenemos, Pedro. Ya esto, los logros sabes que son poquito a poco, pero vamos al final, poquito a poco vamos trabajando.
En la parte de ODS, bueno, pues estamos trabajando en la identificación de cada uno de ellos y qué podemos hacer de actuaciones concretas en cada uno de los sectores. Realmente estamos trabajando en muchas cosas en los sectores, pero yo creo, y ahí Jordi, vamos a decir lo mismo, y os juro que no he hablado con Jordi para este tema. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro reto como sector? Pues comunicarlo para valorizarlo. Tenemos un problema de comunicación con la sociedad y tenemos todos, o sea, toda la cadena. Esto no es decir, bueno, porque los productores hagan, no, tenemos toda la cadena y también incluyo en la distribución, que siempre ha sido la que parecía que iba por libre. Bueno, pues señores, la situación está tan sumamente compleja actualmente que aquí ya nadie se ha dado cuenta de que nadie va por libre. Que tenemos que actuar como una verdadera cadena y tenemos que transmitir al consumidor, fundamentalmente, comunicar para valorizar, porque si no valorizan el esfuerzo que hacemos, quien tiene que valorizar lo que es el consumidor, pues realmente lo tenemos fastidiado. Ayer, comentando con algún compañero, decía, es que somos un 14% más pobres. Y es verdad, somos un 14% más pobres toda la cadena. Y en esta toda la cadena incluye también la distribución. Incluye también la distribución y, por supuesto, el consumidor. O sea, están las cosas realmente complejas y tenemos que buscar soluciones, pues no sé si complejas, imaginativas, pero tenemos que buscar soluciones o por lo menos trabajar en ello, y creo que esta mesa es un buen ejemplo de ese trabajo que tenemos que realizar entre todos. Muchas gracias, Javier. Continuamos con Alberto. Sí. Buenos días a todos por estar aquí presentes hoy con nosotros, a ustedes por coordinar esta mesa y a todos los contertulios. Bien, hoy queríamos venir a hablar de RSC, ¿no? Yo diría que hay un antes y un después respecto al RSC, a la responsabilidad social corporativa. Antes, en la mayoría de las empresas, el RSC solía hacerse desde los departamentos de recursos humanos y de otros departamentos para hacer una memoria que quedase bien, muy bonita, la colgamos en la página web y no pensábamos más en la RSC. Yo creo que ahora eso ha cambiado, se ha asumido por la parte directiva de todas las empresas, por la parte de estrategia, y hoy en día la RSC es una parte muy importante. Nosotros, como sectores de toda que representa a la cadena de las distintas especies ganaderas, y en el caso del porcino, pues al final tenemos que cumplir con una serie de condiciones que queremos trasladar a la opinión pública también del sector, pero son las empresas las que son capaces de medir y comprometerse en esos trabajos que hacen en pro de la sostenibilidad, de la economía circular, de las energías renovables, del ahorro energético, todo eso que hoy en día lo estamos viendo a través de las noticias, a raíz de los acontecimientos que todos conocéis, pero que ya se venían trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando estamos hablando de sectores tan importantes como el sector porcino, que además tenemos que tener en cuenta todas las exigencias a nivel internacional, pues esto nos lleva a preocuparnos de una manera intensa e importante por todos estos temas. En el caso de nuestro, al igual que aquí han expuesto Javier y Jordi, pues bueno, al crearse la interprofesional significa que tenemos estamos constituidos por toda la cadena del porcino y nos preocupa tanto la parte primaria como la parte de la industria, y ahora ya, como bien decíais, estamos trabajando con la parte de distribución, teniendo esa visión de cadena. Cuando hablamos de sostenibilidad, es una parte de la RSC. Nosotros nos gusta hablar desde Interpor de la sostenibilidad integral, es decir, económica, y cuando hablamos de económica no solamente estamos hablando de lo que representa en cifra de valor un sector como el nuestro, lo que aporta a la sociedad en impuestos, lo que genera de empleo, lo que genera de afianzar a las zonas rurales esa población, sino también de que seamos un sector sosteniblemente, económicamente hablando, y rentable. Es decir, si las empresas no son rentables, desde luego no hay sostenibilidad. Estamos hablando de una sostenibilidad también social, de cara a la comunicación. Somos sectores que generan mucho empleo de valor, de talento,
hay jóvenes que se están incorporando a sectores con capacidades formativas muy importantes, ya sean ingenieros, veterinarios, biotecnólogos, biólogos, ganaderos, ganaderas, directores de exportación, CEOs. Somos unos sectores con valor y además un valor también de empleo, de igualdad de género. Es decir, tenemos muchísimo empleo femenino, que aquí veo también muchas mujeres en esta sala, y eso no se conoce. O sea, es decir, tenemos desde siempre, no desde ahora, mucho empleo femenino. Estamos preocupados también por otras partes, como sabéis, aquí estamos en Lorca, una zona rural donde hay una generación de riqueza en las zonas rurales. Entonces, sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Estamos trabajando intensamente en contribuir a todo lo que nos preocupa hoy en día la sociedad. Estamos contribuyendo a que haya un menor cambio climático, minimizando la huella de carbono, minimizando las emisiones de amoníaco. Estamos trabajando en la reducción de agua, estamos hablando de ya en 10 años un 40%. Estamos haciendo que las granjas sean más sostenibles, empleando energías alternativas, empleo de energías alternativas a través de plantas de biogás. Estamos viendo cómo la ciencia y la autoridad científica pone su conocimiento y sus desarrollos para que podamos nutrir el campo y las plantas a través de los subproductos que se generan en una granja. Estamos hablando que la industria está también trabajando en toda la fase de energías renovables intensamente, en bases biodegradables, y así podría seguir con la lista. Es decir, todo esto, que podríamos dar detalles y números, que no es el momento, hay que trasladarlo, como decían mis compañeros, y comunicarlo a la sociedad. Pero es que además no se sabe, en el caso de Interpol trabajamos directamente con la ONU en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Mundial, y presentamos anualmente memorias de lo que son los sistemas alimentarios. Y os puedo asegurar que cuando estamos trabajando a nivel internacional, la sostenibilidad y la producción de alimentos se ve de forma distinta si estás en Perú, si estás en una ciudad europea o si estás en África. Os puedo asegurar que desde los indígenas de Perú están más preocupados porque les dejemos la quinoa a ellos para que puedan alimentarse, a que nosotros compremos toda la quinoa del planeta porque hay un pico de demanda. O en África pues están deseando, igual que pasaba aquí con nuestras familias, cuando el pollo era un manjar los domingos, ¿no? Eso yo, que te toca a ti, pues era un héroe, pues están deseando de comer carne y dejar de comer cereales, porque si no lo pueden comer es porque no tienen otra cosa. Entonces, desde Europa estamos en el modelo de producción más exigente del mundo, que eso hace unos años parecía que era una barrera, hoy se ha convertido en una oportunidad importante, porque eso hace que tengamos un prestigio a nivel internacional. Estamos hablando del sector porcino, que exporta más de 111 países y en los 5 continentes, y nos piden carne de España, carne que está hecha aquí en España porque cumple unas condiciones de bienestar animal únicas en el mundo, os lo puedo asegurar, únicas en el mundo. Tener en cuenta que en la Unión Europea venimos trabajando en bienestar animal desde hace más de 50 años, no hemos empezado hace 2 días a trabajar en bienestar animal, hemos dado un paso hacia adelante, y España, que es un país del sur, que siempre se veía como que no nos preocupaba el bienestar animal, solamente era una cuestión de los países del norte, hoy hemos adelantado en este sentido a toda Europa y hemos hecho un reglamento voluntario que, como habéis dicho y se ha mencionado, ya está en las tiendas y identificando los productos, y eso ha hecho que tengamos un prestigio a nivel internacional y una reputación. Pero igual está pasando con el medio ambiente. Estamos trabajando intensamente en todo lo que os he dicho, y estamos también preocupados por la salud. Estamos preocupados por la salud. Y ayer estuve en una conferencia en Barcelona hablando de todo lo que se nos avecina en carnes de laboratorio, sintéticas, productos sustitutivos, denominaciones. Y bueno, se habló de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que va a tardar mucho tiempo en sustituir ese consumo de carne natural, o como lo queramos llamar, que es la producida normalmente, ¿no? Por una serie de cuestiones técnicas que tendrán que solventar. En el mundo se está incrementando el consumo de carne.
En Europa está bajando el consumo, no lo vamos a negar. En España está bajando el consumo y está bajando el consumo de carne. Y que lo que tenemos que hacer es informar, y para eso están los nutrólogos y los médicos y los científicos, de que a un niño no se le puede hacer vegano porque tendrá problemas, que cada uno puede tener la decisión una vez que es mayor de edad que quiera tomar, pero que sepa que necesita una serie de proteínas esenciales, una serie de aminoácidos esenciales, y que eso lo da una serie de productos y que tiene que alimentarse de forma variada y de todo. Y para eso tenemos la dieta mediterránea, es decir, única en el mundo, o la dieta atlántica. Mis amigos de Galicia que también son muy defensores de la dieta atlántica, y que eso es único en el mundo. Y por eso dicen que España es uno de los países más saludables y con mayor esperanza de vida, después de Japón. Y eso a veces no nos damos cuenta, con lo cual cuando hablamos de RSC estamos hablando de economía, de generación de empleo y todo lo que hemos dicho, de medio ambiente, economía social, medioambiental y también de salud. Y de la salud yo creo que estamos aquí todos los que están en esta mesa totalmente implicados en dar productos que tienen esa garantía de seguridad alimentaria también única en el mundo, que tienen esas garantías de cuidado de los animales y de respeto al medio ambiente. Y bueno, ya aquí paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Bueno, yo quería decir también desde el mundo de la distribución, estábamos hablando que la RSC sí es importante. Es importante, por lo menos nosotros en Carrefour tenemos una dirección general de RSC desde hace ya 3 años, con María Quintina al frente, por diversos motivos no ha podido venir y por eso estoy aquí. Bueno, nosotros a nivel mundial llevamos trabajando desde hace 5 años con un programa que se llama Active Food, ¿vale? Que es, básicamente hemos liderado la transición alimentaria hacia una mejor alimentación y que sea muy respetuosa con el medio ambiente. Está fomentado en 4 ejes principales. El primero, que es con los productos frescos, trabajando con el producto fresco, pues la mayor calidad posible y la mayor proximidad posible, ¿vale? Nosotros por aquí estamos ahora mismo en Lorca, en el mercado de Lorca, pues vamos a hacer nuestra compra de pescado a la lonja de Águilas. Luego trabajando con las marcas propias, lo que es la marca propia, mejorando sobre todo las recetas, como decíamos por aquí antes, pues con todo lo que es marca propia, garantía de origen, ¿vale? Yo pongo 2 ejemplos en la cadena alimentaria, en la cadena con la carne. Pues tenemos la carne de ternera, la carne de vacuno, que está sin antibióticos, es un convenio que se firmó en el año 2019, del que además yo fui partícipe, se firmó en Cáceres, lo que es la producción para Carrefour, o la tecnología blockchain para poder seguir la trazabilidad de los animales que consumen la gente en el hipermercado. Después tenemos un compromiso muy importante con el bio, ¿vale? Tenemos pues varios convenios, firmamos convenios para el desarrollo de lo que son productos bios, para seguir toda la cadena bio de principio a fin. Y por último, el compromiso con el medio ambiente, en el que lo más importante es tender al plástico cero, como el compañero del campo, lo que es el desperdicio cero en las tiendas, la trazabilidad del producto y que el producto no haya desperdicio de alimentación, ¿vale? Y por último, me gustaría también comentar pues, que estamos colaborando con una ONG como es FSC por el desarrollo de los bosques, en el que nuestro CEO Alexandre de Palma pues, es el embajador de los bosques aquí en España, y este último año hemos un lanzamiento, un llamamiento, porque tenemos más de 300.000 hectáreas de bosques quemados, y estamos en lanzamiento a las empresas, de hecho eso se hizo la semana pasada, para que todo el mundo arrimemos el hombro y vayamos en la misma dirección para que las cosas pues vayan bien. Me gustaría así recalcar que se ha dicho en la mesa que el problema que tenemos en la cadena, o sea, desde el primario hasta la distribución, yo creo que es un tema de comunicación. Nos cuesta muchísimo comunicar todas las cosas que hacemos, que de verdad creo que son excelentes, que se hacen muy bien, que hay unos controles que yo creo que el gran público desconoce desde el inicio, desde que el producto nace o se planta hasta que el producto llega a la mesa, que son extraordinarios y que muchas veces no le damos o no se le da el valor del seguimiento que se hace de toda la cadena.
Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Os pido brevedad, por favor, estamos muy escuchados. Y bueno, ya puestos encima de la mesa, ¿no? Vamos a hablar del trabajo de todos los grupos. Dado el contexto actual, ¿no? Geopolítico, mundial, la situación que todos sabemos, ¿cuáles pensáis ahora mismo que son las grandes dificultades o los problemas para llevar a cabo la consecución de los objetivos del RSC? Empezamos luego ¿te parece bien? Sí, pues espero. Bueno, un poco para llegar a esos objetivos tenemos que plantearnos primero qué es lo que queremos, ¿no? Como sociedad y aquí en España. Yo quisiera, antes de abordar este tema muy rápido, hacer una pequeña reflexión y unos cuestionamientos. Yo no sé si aquí en la sala a alguien le apetece que su pollo el día de mañana cueste 25% más. Si alguien a su pollo el día de mañana quiere que el granjero gane menos por lo que produce. Yo no sé si quieren que gastemos más pienso y más agua por un pollo que va a costar más. Bueno, pues es que eso significa el European Chicken Commitment. Eso es lo que significa adoptar una postura del compromiso europeo del pollo. Porque esto tiene un coste que, además de que se incrementa el tiempo de crianza, también se incrementa el tiempo en que el granjero lo tiene que cuidar, o si le paga a alguien la factura que le tiene que pagar a esta persona. Entonces, tenemos que plantearnos si esto lo vamos a pagar al consumidor o no, y si el consumidor lo quiere pagar. ¿Quién quiere pagar un 25% más por su pollo? Que se la mano. Tenemos que plantearnos estas preguntas antes de tomar una postura. Entonces, yo aquí, más que hacer una reflexión sobre dónde tenemos que ir, es que tenemos que informar al consumidor de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y esto es informar veraz y oportunamente al consumidor. A partir de ello, podemos hacer lo que queramos. Las garantías de blockchain, bienvenidas. Nosotros estamos apostando en el sector por esa transparencia y queremos que el consumidor en el MIAL sepa qué es el bienestar animal, por qué lo tiene, a qué se refiere este tema de bienestar animal en cuanto a las densidades y en cuanto al trato que se le da en este caso al pollo o al pavo antes de ser sacrificado, lo que hacemos en sostenibilidad, que, a ver, aquí hay un poco el tema de si vamos a crear un mercado de soja, ¿no? Y lo vamos a hacer más caro aún, porque vamos a pedir que venga de zonas no deforestadas. Tenemos que plantearnos también eso. Decía muy bien en la charla anterior Javier, oye, pues estamos muy bien nosotros aquí antes de tener un problema de epidemia, ¿no? No teníamos para mascarillas, las tuvimos que importar. ¿Por qué? Porque nos cargamos el sector textil en España. ¿Nos queremos también cargar el sector ganadero? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Luego veremos cómo las implementamos como políticas de responsabilidad corporativa. Pero en este sentido hay que plantearnos también si vamos a ceder a la presión de unos cuantos y cambiar el modelo productivo de España, ¿no? Yo creo que más que decir qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que tenemos que cuestionarnos si vamos por el buen camino o tenemos que replantearnos después de una crisis epidemiológica y una crisis de guerra si estamos haciendo las cosas bien. Por ahí decía también Alberto, pues en Perú lo que les importa es comer, claro, porque van a seguir creciendo en población y la proteína más asequible en estos momentos es la producción avícola y ahí va a crecer. A lo mejor aquí en Europa no, porque tenemos otras prioridades ya, pero en los países en vías de desarrollo crecerá un 20%, sin duda. Luego globalmente será un 13,1%. Pero tenemos que plantearnos eso, yo creo, antes de dar los siguientes pasos. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Eduardo. Sí, bueno, en cuanto a lo que serían dificultades, bueno, en este contexto inflacionista que estamos, lo que sí que abogamos desde la distribución, porque claro, a nosotros nos vienen pues, unos incrementos importantes de tarifas, de precios, etcétera, etcétera, y bueno, al final no sabes qué hacer, porque luego suben los PVPs un 10% y tienes a todas las asociaciones de consumidores que por qué ha subido un 10%. Y por qué Pepito ha subido esto y Juanito ha subido aquello. Entonces, estamos en una situación que la cadena de valor tiene que intentar trasladar al siguiente eslabón todos sus costes, pero llegamos a unos puntos en que luego intentas trasladar y te genera unos problemas bastante
bastante importantes que además son muy mediáticos, es decir, gente de asociaciones vecinales o asociaciones de barrios que en el supermercado he encontrado el pollo a este precio o el cerdo a este otro y tal. Entonces salimos con nombre y apellidos, cadenas de distribución, que al final no hacemos más que intentar trasladar aquello que nos viene aguas arriba. Entonces, bueno, ahí evidentemente tenemos unas dificultades bárbaras para trasladar y explicar eso. Dicho lo cual, que tenemos que hacer lo que es la cadena de suministro, hablar entre nosotros, hacer alianzas, hacer mesas de diálogo, cómo trasladamos, cómo comunicamos, porque es que si no, de otra manera, cada uno vamos por nuestro lado, aguas arriba, van trasladando costes, te llegan costes, tú intentas trasladar coste y al final nos dan garrotazos a los productores, a los distribuidores, a los industriales, y además nos dan garrotazos y luego miramos nuestras cuentas de explotación y dice, y es que encima estoy llevando garrotazos con esta cuenta de explotación. Entonces estamos en una situación bastante compleja. Como repito, abogo porque hablemos, nos sentemos, creamos mesas permanentes de diálogo. Ya tenemos una mesa permanente de diálogo consolidada a través de AECO para comunicación. A nivel de comunicación somos un sector muy mediático, con las crisis alimentarias, con las materias primas, con dioxinas, con vacas locas, somos muy mediáticos. Entonces, claro, nos van viniendo golpes y nosotros, pues, a cada golpe, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No, vamos a parar eso. Es decir, vamos a crear una estrategia propia donde vamos a definir y comunicar medido en el tiempo. Pues ahora vamos a hablar de bienestar animal, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de cómo nos estamos asociando en el sector para mejorar, vamos a hablar de sostenibilidad y vamos a ir lanzando toda esa serie de mensajes para que al final la opinión pública vaya calando como gota de lluvia, que va calando, porque si vamos respondiendo a cada palo que nos van dando a nivel mediático, pues tendremos graves problemas para explicar, porque cuando te viene un palo, si lo explicas mal, si no lo explicas mal, si uno explica una cosa y otro explica otra, peor. Entonces vamos a trasladar una comunicación homogénea, medida en el tiempo y en forma de lluvia fina para ir calando en la sociedad y en todo el tema mediático que la verdad que nos está dando palos gordos. Pues la verdad es que hablar después de Jordi y Eduardo es absolutamente sencillo. Dificultades, yo creo que las dificultades son para el conjunto de la cadena. O sea, yo reflexionaba y tenemos un problema de rentabilidad, pero de rentabilidad siempre asociado a la rentabilidad de alguno de los eslabones de la producción o de la industria. No, es que ahora en este momento no se libra a nadie. O sea, yo pensaba, productor, en el caso de vacuno, ¿qué le pasa al productor? Pues bueno, está preocupado por las materias primas, el precio de materias primas, está preocupado por el agua, en muchas zonas hay dificultades claramente con el agua, y está preocupado por la mano de obra, que realmente no hay una mano de obra cualificada. La industria cárnica, en el caso de vacuno, está preocupada, ¿por qué? Por el precio del animal, que está subiendo constantemente. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos producción. Está preocupado por la disponibilidad de los propios animales. O sea, ya no por el precio, sino por la disponibilidad, un poco similar a las materias primas. Nadie cuestiona que va a haber materias primas suficientes para alimentar a los animales, pero señores, hay que pagarlas. Bueno, pues la industria está en esas. Y está también muy preocupada por la energía. Está pagando, cualquier industria cárnica está pagando un disparate, pero un disparate en su cuenta de la luz. Pero es que nos vamos a la distribución, y la distribución, vosotros lo sabéis perfectamente, vamos, muchísimo mejor que yo, y seguramente habrá más, pero está muy preocupada pues también por la energía, porque ojo a la cantidad de luces, cámaras, etcétera, etcétera, que tiene cualquier centro de la distribución. Está preocupado por el aumento de precio que tiene que poner en el lineal, y está muy preocupada por la ausencia o la bajada de ventas. Yo cuando hablo con alguna persona de distribución, lo primero que me dice antes de casi buenos días es decir, que estoy vendiendo menos. Bueno, pues este es, yo creo que un motivo de preocupación.
Y con eso no terminamos, terminamos con los consumidores. Que los consumidores antes nos íbamos a X una superficie con 50 euros a comprar y comprábamos algo, y ahora compramos un paquete de chicles y poquito más. Pero esta es la realidad, esta es la situación que está provocando todo esto. A partir de aquí estamos en dos líneas: la responsabilidad social de cada una de las empresas que avance por un medio o por otro, pero también algo que ha dicho Eduardo, el hablar, cuando aquí se ha citado un ejemplo de lo que puede suponer ir hacia una vía. El compañero de Carrefour ha dicho de carne sin antibióticos. Señores, toda la carne que se pone en el punto de venta no lleva antibióticos. Tengámoslo absoluta y totalmente claro. Esto simplemente es un ejemplo para la necesidad, que creo que es imperiosa, pero absolutamente imperiosa, de hablar toda la cadena, de hablar con la distribución, que hasta ahora sí que es cierto que pues a lo mejor no se veía necesidad, pero es que ahora hay grave necesidad de hablar todos los eslabones de la cadena y plantear estrategias de alguna forma que nos ayuden. Porque como bien has dicho, Eduardo, somos mediáticos, pero somos mediáticos para lo malo. O sea, no habéis oído nunca una noticia positiva a nivel de punto de vista, no. O sea, somos mediáticos para lo malo, que si somos muy caros, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si Garzón ha dicho esto. O sea, somos muy malos, muy mediáticos para lo malo. Tenemos que cambiar esa tendencia y tenemos que empezar a ser mediáticos para mostrar lo que los compañeros han dicho, todos los esfuerzos que todos los eslabones de la cadena estamos haciendo. Y cuando digo todos los eslabones de la cadena, permitirme, repito, y permitirme perdonarme que sea pesado. Estamos hablando desde el agricultor hasta el consumidor, y esa es toda la cadena, y eso es lo que tenemos que de alguna forma poner en valor, porque es que si no, ya la estamos pasando canutas, y más canutas que las vamos a pasar, me parece a mí. Muchas gracias. Alberto, cuando quieras. Bueno, bien, pues todos estamos ahora mismo en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Y por lo que está pasando, pero sí que es verdad que después de la pandemia y después de la guerra, yo creo que hemos puesto un poco los pies en la tierra y hemos visto lo que realmente necesitamos en estos momentos. A mí siempre me han enseñado que el consumidor, el cliente, está en el centro. Sin consumidor no podemos hacer nada en los eslabones anteriores, y si no hay consumo, pues no hay producción. Teniendo en cuenta todo eso que habéis mencionado, de aguas hacia la producción, hacia abajo, yo creo que hoy en día lo que importa, o el primer criterio de elección, y corregirme aquí los que esté directamente con el cliente conectados, es el precio. Hoy se elige por precio. Hoy estamos hablando en las noticias de la cesta de la compra, estamos hablando de que la capacidad de ahorro de las familias ha disminuido, que los índices de confianza bajan, que los tipos de interés suben, que las hipotecas suben, que el recibo de la luz sube, que el precio del gas sube, que algunos ya se están comprando edredones para no poner la calefacción este año, y eso que está viniendo buen tiempo. Imaginaros a Alemania u otros países que están sufriendo. Entonces yo creo que hoy, dentro de esa RSC que estamos hablando, se nos ha puesto un poco en Europa, un poco ya sentido común, porque antes pedíamos más bienestar, más sostenibilidad, pero no estábamos dispuestos a pagarlo. Recientemente he hecho una encuesta en Alemania, hablando del bienestar animal, y decía que más del 50% estaría dispuesto a pagar. Y luego encima ha añadido que la clase media se ha fracturado, es decir, hay una brecha económica mayor, es decir, hay familias que tienen menos disponibilidad económica y tienen que mirar mes a mes, llegar a fin de mes, y hay otras familias que pueden permitirse mayor poder adquisitivo, y quizás esa parte de la sociedad sí que está dispuesta a pagar más por algo más que le demos. Pero seamos realistas, es decir, seguiremos trabajando en todo lo que hemos dicho, porque veníamos trabajando ya en ello, pero hoy en día, aparte de comunicar todo esto, como decían mis compañeros, hoy yo creo que en este contexto el precio es el primer vistazo que le echa a cualquiera que quiera comprar algo en el supermercado. Gracias, Alberto. Víctor. Bueno, yo creo que en RSC todos
tenemos que seguir firmes y seguir como hasta ahora. O sea, todos los pasos que se han dado hay que seguir dándolos. Y no confundir la RSC, que estamos hablando con el precio. Está dificultoso, sí, está dificultoso el entorno muy difícil. La inflación, la energía, que estáis hablando de las cámaras. Si te digo yo cómo cambia la cuenta de explotación de hace un año ahora, pues un negocio como un hipermercado, que es caro de sostener, porque tiene unos equipos de frío industrial importantes y unos márgenes muy bajos. O sea, eso destroza la cuenta de explotación de cualquiera. Pero eso es el entorno, y el entorno es muy complicado, el entorno es complicadísimo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Tenemos que seguir avanzando desde el productor hasta el distribuidor y hasta el consumidor, en no dar un paso atrás, seguir avanzando, en evitar el desperdicio todo lo máximo posible, en ser sostenible, y luego, vuelvo a decir lo de antes, en saber comunicar. Yo sé que es difícil, que si tú tenías dinero en el bolsillo, decir, mira, es que esto vale €1 más, pero también tenemos que saber vender la cadena de valor, porque muchas veces escuchas las noticias y la gente está hablando, te hablan de, pues el otro día empezaba la campaña de las uvas del Vinalopó y decía el presidente de la Generalitat que cómo podía ser que si costaba allí €1, pues después la vendieran a €3 en las tiendas, pero es que no está en la viña y aparece en un supermercado o en un hipermercado, ¿no? Al final es un producto que se trata, que se transporta, que se limpia, que muchísima gente gana dinero de ello, y esto como está montado. Entonces, responsabilidad, por supuesto, pero también información, y que la gente tenemos que conocer que las cosas tienen un valor, y es un valor añadido. ¿Qué podemos hacer nosotros? No desperdiciar, no hacer producciones masivas de mercancía que se acaba estropeando, todo eso tenemos que evitarlo, pero evidentemente la responsabilidad, tenemos que seguir trabajando hacia unas empresas y una distribución sostenible. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, voy a lanzar una pregunta y contestarla que me parezca bien. Os pido mucha brevedad, nos quedan 5 minutos y quería hacer un poco una valoración final. Pero me parece interesante esta pregunta porque a raíz de todo lo que estamos hablando, y también lo que ha comentado yo sobre modelos como el LCC, si pensáis, ¿no?, que hay ciertas líneas de trabajo de lo que es la RSC que se están generando bajo demanda, ¿no?, de ONGs o de consumidores o de ciertos lobbies que se erigen realmente o intentan erigirse como la voz del consumidor, y si pensáis si están realmente facultados para serlo, ¿no?, si están representados o no estamos actuando de manera involuntaria en lo que es el sector de la cadena de valor en general, no de esas ideologías que a lo mejor no son ni mucho menos mayoritarias, pero sí que al final llegan a la sociedad de mano de todos, ¿no? No quiero decir que no sean necesarias, pero sí que a lo mejor en algunos casos pueden llegar a ser extremas y de alguna forma condicionar la viabilidad de toda la cadena. Si queréis contestar, no. Vamos ahora, ya que he hablado de precio, pues ahora es. Bueno, cuando digo precio no significa que no sigamos trabajando en lo otro, digo que ahora se mira el precio, y si no, que alguien me lo contradiga en esta sala. Ahora, sí que es verdad que tenemos que seguir trabajando en lo que decíais de sostenibilidad, y vamos a seguir trabajando, pero sí que es verdad que al final el que tiene bienestar animal tiene que invertir para poner bienestar animal, y el que tiene que quitar los purines tiene que invertir para quitar los purines. Entonces, que seamos conscientes toda la cadena de quién también hace las inversiones en ese sentido. Y luego, pues como decías, Pedro, sí que es verdad, hay veces, y lo hemos visto mucho en la Unión Europea, donde hay voces que hablan por otros, ¿no? Es decir, a la hora de imponer esos criterios que dicen que no tenemos. En el caso del bienestar animal está claro, es decir, yo creo que el sector porcino, en este caso por el que puedo hablar, ha construido y ha desarrollado pues un reglamento y ha cumplido toda la normativa de la Unión Europea desde el minuto cero. Además, eso lo hemos llevado a los mercados exteriores, y yo creo que nos ha faltado, y ahora estamos en ello, esa parte de divulgación y de conocimiento hacia el consumidor, ¿no?, para que valore ese trabajo que se hace, para que cuando compre un producto que sepa que eso se ha hecho en este país y en Europa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay veces que las ONGs se basan en campañas, están apareciendo muchas informaciones relacionadas pues con
tema de los lobbies también asociativos, ONGs, donde bueno, pues hay financiaciones por parte de grandes mecenas y todo eso pues está saliendo ahora a la hora de que seamos objetivos en lo que vemos. Nosotros siempre nos basamos en la autoridad científica, hay un comité científico de más de 12 organizaciones que hace un reglamento, hay unas certificadoras y el certificado del porcino en este caso no lo hace Interpor, lo hace un comité científico basado en la ciencia y basado en esas condiciones que tienen que tener los animales en las 5 libertades, además de todo el sistema de comportamiento que tienes que mirar en un animal. Entonces yo creo que bueno, pues hoy en día yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Muy rápido y contestando telegráficamente a tu pregunta, ¿hay interés por parte de grupos para de alguna forma meter la cuña en las producciones o en el consumo de carne? La respuesta es sí. O sea, radicalmente sí. Hay creo que quien está en este negociado no puede obviar de que hay un intento claramente definido de sustituir la proteína animal por otras fuentes de proteína. Y esto es un negocio económico, es un negocio puramente económico. No estamos hablando. La ONG es un medio para trasladar ese interés económico de fondos de inversión que, como bien sabéis, y si no sabéis os lo digo, realmente están metiendo muchos cientos de miles de euros y millones de dólares en esta película. Si hay alguien en esta sala que conoce bien ese entramado económico, es ese señor que está ahí, José Manuel Álvarez, estaba moderando una mesa anteriormente y os puede dar una lección magistral y un máster de los entramados económicos que hay detrás de esa sustitución de la proteína animal por otro tipo de proteínas. Y lo dije al principio, aquí no estamos hablando de carne versus lentejas, garbanzos o guisantes o judías, no es tan simple como eso. O sea, estamos hablando de un interés claramente por sustituir un tipo de proteína por ultraprocesados vegetales. A partir de aquí el interés está ahí y realmente debemos ser todos lo suficientemente, yo creo, con la cabeza, tenerlo claro. Otra cosa es cómo se trabaja, cómo se lucha, cómo se sortea, cómo se transmite esa cuestión. Y ahí nos queda no un máster, nos quedan 2 o 3. Gracias. A ver, es que el tema del comercio en el punto de venta, nosotros ni apoyamos ni dejamos de apoyar a nadie. Es decir, nosotros al final en la distribución somos la voz del consumidor. Es decir, el consumidor viene, te demanda determinados productos y nosotros los tenemos que atender esos productos. Yo como responsable de productos cárnicos, lógicamente yo abogo por producto cárnico, producciones naturales, producciones con sus ciclos vitales y bueno, por lo que son productos ultraprocesados vegetales, lógicamente son eso, productos vegetales ultraprocesados, donde ahora empresas que estaban invirtiendo cantidades ingentes en desarrollar este tipo de productos, sus valores bursátiles se están cayendo de manera importante. ¿Por qué? Pues porque al final es un producto que es ultraprocesado y que toda la gente que busca salud, etcétera, etcétera, pues no está encontrando en esos productos lo que estaba buscando. Aparte de que no han conseguido el sabor, no han conseguido la textura, etcétera, etcétera. Nosotros al final tenemos que escuchar al consumidor, sus anhelos, qué necesitan, efectivamente qué necesidades tienen y nosotros darles cobertura en toda la amplia gama de productos. Nosotros tenemos productos vegetales ultraprocesados, y los tenemos. Venden lo que venden, son ventas residuales, pero bueno, ahí están. Y evidentemente vendemos carne fresca en cantidades suficientes. Cantidades suficientes que en los últimos 10-12 años van perdiendo del orden de 1 kilo per cápita año. Es decir, estamos en el año 2010, 2012 en 50 kilos, estamos ahora en 40 kilos per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos perdiendo consumo de carne interno en nuestro país. Claro, al perder ese volumen de carne, al final, pues todo eso es una cadena.
pues está la producción detrás, a que se han abierto las exportaciones, en fin, el mercado se va compensando. Lo que al perder ese kilo al año, a nosotros nos supone el reinventarnos con otro tipo de productos, con otro tipo de acciones, porque al final las exigencias es de seguir en el mercado y mantenerte y tal. A ver, si pierde el kilo año, pues tampoco será un producto tan malo, porque si ese producto, que parece ser que no es tan malo y nos permite que seamos de los países del mundo que más expectativa de vida tengamos, pues tampoco estaremos tan equivocados en la dieta que estamos tratando. Básicamente eso. Gracias. Creo que para cierre puedo hacer dos grandes reflexiones, ¿no? Que lo habéis comentado prácticamente todos. La necesidad, yo creo que imperiosa, ¿no?, de mejorar la comunicación a lo largo de toda la cadena, ¿no? No estamos sabiendo transmitir al consumidor cuál es el desarrollo de un producto cárnico, ¿no?, el coste, el valor que tiene, ¿no?, todo el trabajo que hay detrás, y creo que luego se hace necesaria una alianza de los integrantes de la cadena, ¿no? Es un manifiesto que veis puesto todos encima de la mesa, y creo que la propuesta puede ser ya como continuación de la mesa del año anterior, y el definir cuáles serían las líneas estratégicas comunes entre las interprofesionales, estas y las que no están representadas aquí, y la propia distribución, que creo que bueno, se puede hacer un buen trabajo, y establecer cuáles serían a lo mejor esas líneas estratégicas para crear un grupo de trabajo y empezar a definir líneas comunes en todos estos aspectos que hemos hablado, como la comunicación, la transparencia del consumidor, la comunicación de la cadena de valor y más. Y yo lanzo la propuesta y bueno, espero que de alguna manera podamos concretar, si os parece conveniente a todos, algunas fechas para que iniciéis de alguna manera esa definición de líneas. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que hace falta, en todo en esta vida, hace falta un líder. Y el líder siempre es lo más complejo de encontrar. El líder es el más complejo de encontrar y es el que de alguna forma tiene que ayudarnos a marcar ese trabajo que hace falta. Aquí, Pedro, te guste o no te guste, aquí en esta zona precisamente hay un líder natural. Hay un líder natural. Y ese líder tiene que ser el que de alguna forma nos ponga a trabajar. Porque yo creo que tenemos mucho trabajo, y tenemos toda la cadena mucho trabajo. Al final has visto que bien se me da eso. Sí, no me igual te me la has tirado completamente. Bueno, cojo yo la propuesta y bueno, cogemos el compromiso desde Grupo Fuertes, de alguna manera, de iniciar los trámites, de contactar con vosotros, que os parece bien a todos, y iniciar esa definición del grupo de trabajo de OIAS y distribución. Y bueno, ya os emplazo a ver que venía a poner deberes y los he así que bueno, creo que merece la pena recoger el guante y llegar a esa mesa de trabajo que vosotros mismos, nosotros aquí sí que estamos en medio de la cadena, estáis planteando en ambos sentidos la necesidad. Pues bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, esperemos vernos el año que viene en una mesa similar, ya con objetivos y con reuniones y planteamientos reales. Muchas gracias a todos. Yo porque me dice lo que tengo que trabajar, si no, se me olvida. Y ya se va dando tiempo. Los micros siempre también lo apagamos nosotros. La que empieza la sesión, y ella
¿Y qué pasó? Y le dije, Pero porque no iba yo, y si no las hubiese nuevas fallado. zapatas que había, les dije, estos son los libros, tienen 9 horas de batería, no tenéis que tocar el botón. Lo toco por cinta, no le falta los libros que no sé qué, y se lo da. Te lo da y al primero. Hola, sí. ¿Me escuchas? No me escuchas. Y entonces el técnico... Pero que no era yo. Ya, no, es profesional. Y nos dio un director de TV y le dijimos, no la líes, ya hemos dicho que no la pagas. Sí. Bueno, continuamos la sesión de ponencias. Disculpad el retraso que ya hemos arrastrado con la ponencia del doctor Carlos Buixallén, académico numerario electo de la Real Academia de Doctores de España, con su ponencia mesa sobre el nudo gordiano y el sector cárnico, su proyección al porcino de capa blanca. Don Carlos, cuando usted quiera. Gracias. Voy a reducir mi charla a la mitad, estamos todos cansados, que es tarde, se han retrasado y por lo tanto voy a ir rápidamente a la otra parte. ¿Qué ocurre? Ah, sí, perdón. Sí, ya que se lo digo. Vamos a ver. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Primero, el año que viene es año electoral. Segundo, como consecuencia de ello, la política económica del gobierno es un desastre. Y como consecuencia de ello, joroba el mercado. Tercera cuestión, ¿quién manda? El mercado. ¿Y por qué manda el mercado? Porque quien paga, manda. ¿Está claro? Y todo lo que han explicado está fantástico. Pregunta, ¿el mercado va a mejorar? No. ¿Por qué? Lo voy a explicar. En primer lugar, cuando hablamos de la demanda, tenemos que tener claro, y voy a hablar del porcino, pero es aplicable a otros. Porque los de la agricultura de carne, que se las veían muy bonitas, han perdido un 13% de mercado el año pasado y este año perderán un 12% más. ¿Vale? El pollo. ¿Verdad, Jordi? Y luego hablamos, Jordi, y me dice, oye, Carlos, ¿qué es la carne ideal? ¿Es la carne barata? ¿Es la carne...? Claro que sí. Pero no compra quien quiere, sino quien puede. ¿Vale? Hoy nos acompaña una profesora de Cuba, de la Universidad de Matanzas, que está aquí con nosotros, de Marlene Rodríguez Oliva, y ayer por el camino, que se hace largo de Madrid aquí, estuvimos hablando del mercado en Cuba, ¿no? Y yo estaba pensando, al paso que vamos, como continúen los que están, vamos a acabar casi igual, ¿no?
Porque en una política como la que tenemos, en un modelo de inflación, es absolutamente absurda. Lea la última noticia. El Estado gasta más dinero cada día. Bueno, ¿cómo es entonces la demanda? Pues aquí la demanda, cuando vamos al porcino, está claramente sesgada, ¿no? Hay razones económicas que profundizaré, hay razones emocionales, toda la mañana se habla de ello, bienestar animal, medio ambiente, ¿verdad? Protección animal, etc. Evidentemente problemas de comunicación, pero cuidado. La comunicación es válida cuando el que la ha de recibir la recibe, la asuma y la incorpora a su acervo intelectual. Si no, no sirve de nada. ¿Vale? Exceso de información genera problemas, desconfianza y acción negativa. Y por otra parte, claro, hay razones culturales en el ámbito del porcino. Por ejemplo, en este país, como ahora veremos, tenemos 5,5 millones de no españoles incorporados a la sociedad, de la cual 2,5 millones profesan la religión musulmana. ¿Vale? Esto así, para que veamos tomando nota. Y por otra parte, razones políticas, claro. Yo tengo una edad, pero que ya puedo decir lo que me da la gana. Estoy amortizado, estoy al final y ahí se joroben, ¿no? Pero claro que hay razones políticas, porque nuestro gobierno lo que pretende ante todo es que los precios estén baratos al consumidor para tener calma social. Y por eso no se cumple la ley de la cadena, señores. La ley de la cadena no se cumple porque no queremos que se cumpla, punto. Y entonces me dicen, oye, es que si se cumple la ley de cadena, sube el precio de venta al consumidor, naturalmente. Pero lo primero que hay que educar al consumidor es que yo que vivo en Las Matas, a 26 kilómetros de Madrid, no puede ser que el sábado y el domingo la autopista esté colapsada de todos los que se van al campo durante el fin de semana. Coño, que estamos en una economía de guerra que no se han enterado todavía. Y eso que no puede ser. Y entonces la gente dice, hombre, es que viviríamos peor. Claro, pero viviríamos. Ese es el problema. ¿Cómo estaremos de aquí 5 años, damas y caballeros? Ahora se lo voy a explicar. Entonces, en este marco, está claro que en la práctica, ello que determina grandes complejidades, se ha dicho toda la mañana, se ha hablado de ese tema, ¿no? Y por supuesto, grandes diferencias y grandes especificidades. Pregunta de examen: ¿quién está sufriendo en este país de verdad? Respuesta: la clase media. Segunda pregunta: ¿qué está pasando en la sociedad? Que se está explicando, señores. ¿Saben ustedes dónde está el 80% del PIB de este país? En el 30% de la población. Ojo, ojo. Esto naturalmente va a llevar, sin duda ninguna, a confrontaciones sociales. Sin duda ninguna. Que ya veremos cómo las resolveremos. Ya lo veremos. Bien, en este marco, analicemos un poco más. ¿Qué tenemos aquí? Una población de 47,4 millones, ¿de acuerdo? De ellos ven ustedes que son del orden de 41 o 42 millones son españoles y 5,5 millones no son españoles. Estupendo, porque además nos ayudan mucho, claro, consumen, trabajan y pagan impuestos, etcétera, etcétera. Y ven ustedes además que hay más mujeres que hombres, normal. Los hombres estamos ya en periodo de extinción porque se dio para poco. Luego es una sociedad que avanza. Y por otra parte, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues está ocurriendo que tenemos una sociedad muy compleja. Hay del orden de 100.000 veganos oficialmente detectados, hay del orden de 1 millón largo de vegetarianos, ¿de acuerdo? Luego los veganos reales se van ya a 300.000, junto con estos 1.000 que les estoy indicando a ustedes, y flexitarianos somos ya, por desgracia, 6 millones, y vamos a final del año 25, calculamos que seremos entre 8 y 10. ¿Y por qué lo somos? Porque cada día estamos más viejos, estamos más delicados y podemos comer menos carne. Yo, que soy un carnívoro vocacional, no puedo. Entre los oncólogos que me lo prohíben, las amigas que me lo niegan y no sé qué más, pues no hay manera de poder comer carne. Y al final los omnívoros se reducen a 23 millones y medio. Y eso naturalmente va relacionado con algo importante, que la población mayor de 18 años en este país es exclusivamente de casi 31 millones, que son los que en teoría deberían decidir, pero no pueden decidir en esta cantidad porque parte vive con los padres porque no tiene dónde ir a vivir. Con lo cual está prostituyendo a su vez la demanda. ¿Vale? Entonces la complejidad no viene solo por la razón lógica social, sino por las circunstancias económicas que tenemos. Y esto no lo dice nadie, porque no interesa, porque hay elecciones el año que viene, no lo olviden, no lo olviden. Y nuestro insigne presidente, Dios guarde muchos años,
va a ser presidente de la Unión Europea el último semestre y luego quiere ir a Europa a colocarse. Y eso implica naturalmente no movilizar demasiado a la sociedad española. Esto es así, les guste o no les guste. Y en este contexto, ¿qué ha pasado? Lo que han hablado todo el mundo. Aquí están los consumos, damas y caballeros. 21 respecto a 20. Y han bajado todos. Y ha bajado en la Unión Europea. Y lo han dicho aquí, Jordi lo ha manifestado, y es verdad, lo ha dicho Alberto también, lo ha dicho Javier. La pregunta es, ¿y el 22 respecto al 21? Vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Pregunta, ¿en la misma cantidad o menos? Estamos pendientes de noviembre y diciembre, que va a ser definitivo. ¿Vale? Va a ser definitivo. Porque vamos a ver cómo reaccionan las empresas al tema de la Navidad, ¿vale? Que es clave, ¿vale? El otro día estaba hablando de los deliberios, os estaba explicando lo que les espera, ¿bien? Y naturalmente va a depender de cómo afrontemos la Navidad. Y luego la cuesta de enero, febrero y marzo. Eso se va a alargar un poco más este año, ¿no? Entonces, esto va a ser determinante para ver qué pasa en el año 22, cómo terminamos, y qué va a pasar en el 23. Bien, ¿por qué ocurre todo esto? Pues bien, señores, esto es lo que está pasando con el PIB español. Como todos ustedes saben, aquí hay gente muy joven, no hay gente vieja como yo, pero cuando nosotros hicimos el Plan de Estabilización Nacional en el año 68, conseguimos llevar a España al 8º lugar del mundo. Al 8º lugar del mundo. Cuando veníamos de estar en el puesto 47. Es el famoso gobierno, como ustedes comprenderán, de los tecnócratas del Opus Dei. ¿Recordarán? Bueno, pues esto nos lleva al punto 8. Eso significó que entre el año 68 y el 72 nos apretamos el cinturón como locos, trabajamos como descosidos y arrancamos como cohetes. Esta fue la solución. Y esta queríamos que tener ahora. Como no lo tenemos, nosotros vamos a tener un punto estupendo que ustedes pueden ver en el año 2003, 2004, 2005, y ahora hemos pasado del punto 8 al punto 15. Y ahora la previsión es que para el final del 22 estemos en el 18 y de seguir así en el 23 estaremos en el 22. ¿Está claro? Fondo Monetario Internacional, no soy yo. Por lo tanto, significa que nos empobrecemos. Es decir, el país se empobrece. Y ahora diga, bueno, debe datos. Vamos a por los datos. En primer lugar, ¿cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto? Esta es la curva del Producto Interior Bruto. Y ustedes dirán, hombre, pues no está mal. Pero es que esta curva es una curva engañosa. Porque es en euros de cada año. Que es naturalmente lo que hacen los economistas de la oficialidad para disimular lo que de verdad pasa. Porque si lo hacemos en euros constantes, es decir, valor del año 2005, vean ustedes enseguida lo que pasa. Verán. Y pasa por esto. A esto es lo que conocemos por inflación. ¿Sí? Y es verdad. Tienen razón. Entre el año 2015 y el año 2019, 2020 incluso fue negativo, prácticamente la inflación no influía. Influía muy poquito. Y los bolsillos no lo notaban aparentemente, ¿no? Era prácticamente lo mismo. Sí, te costaba un poquito más, chorradas. Pero llega el 2021 y la inflación media, 12 meses, se planta en el 6,5. Y este año, veremos cómo cierra, mañana, el jueves tenemos una reunión en Cataluña sobre ese tema, veremos cómo cierra, pero es muy probable que este 8,6% que están hablando ahora, que cerrará, cierre en el 9 o más. Hay que esperar qué pasa en noviembre y sobre todo diciembre. Entonces significa que en los últimos 2 años, damas y caballeros, el valor del euro en España, en la acción de compra, está perdiendo una cantidad ingente de dinero. Y cuando yo estoy hablando del 15%, no miento, ahí está. Y esto exigiría una política económica del Estado acorde con la situación que estamos viviendo. Y no está. Por lo tanto, pregunta, ¿el año que viene va a mejorar? No. Rotundamente no. Salvo que cambien naturalmente las directrices políticas. Pero tal y quien manda ahora en el gobierno, es muy difícil de que eso suceda. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con la renta neta? Que es lo que interesa, porque estamos todos aquí involucrados, ¿no? La renta neta es el dinero que ustedes al final tienen, ¿de acuerdo? Luego pagan sus impuestos, lo que sea, pero que tienen la buchaca. Bien. Pues entonces, esto, si lo hacemos en euros de cada año, pues tienen la línea azul. Y entonces yo lo he corregido aplicando la inflación. Y entonces tenemos la línea naranja. Pues señores, lo que hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron, que se sentó muy mal, ¿vale? No han publicado, era para La Sexta, pues resulta, te rías, que eso no puede ser.
Entonces resulta que la renta per cápita real del año 2022 será del año 2015. Luego, damas y caballeros, económicamente estamos perdiendo 7 años. Y esta pérdida de 7 años afecta a todo el tejido productor español. Y por supuesto al tejido industrial. Y por supuesto al bienestar social. Esta es la realidad. Y no falta ir conmigo a clase al MIT. Como les decía a mis alumnos de Boston, el 85% asiático. Les decía, señores, al final lo que cuenta es este punto de aquí, de la naranja, que es la que determina el comportamiento del mercado. Y cuando el mercado tira, pues naturalmente el país tira. Cuando yo era joven, en el siglo pasado, bueno, a mitad del siglo pasado, luchábamos para tener un 600. Cuando ibas a comprar un SEAT 600, lo pagabas antes de tenerlo y lo recibías 5 años después. Con lo cual la SEAT iba como un tiro, porque tenían mercado. Y cuando hay mercado, todo avanza. Pero claro, con estas rentas, damas y caballeros, es muy difícil que esto suceda. Bien, entonces, en este marco lo que he dicho, entonces vienen y dicen, no, bueno, es que el problema es de la energía y el problema es de los alimentos frescos. Y he dicho, no, miren, entonces he hecho 2 curvas. La curva en azul es la inflación global y la curva de abajo la subyacente, que es la que he quitado, lo que es la energía y los alimentos. Pues señores, ¿leen ustedes que es el 6,3% la subyacente? Luego es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Hombre, la coyuntura ayuda, claro, hay un diferencial de 2,7 puntos. Pero que eso se combate con una política económica adecuada y dirigiendo al consumidor a donde ha de ir, dirigiendo a la sociedad a donde conviene llevarla en estos momentos. Que estamos en una situación extremadamente delicada, porque cuando la inflación subyacente pasa del 5%, se va a la deflación, es decir, a una parada de la economía. ¿Vale? Y decía, me parece que era Javier de Jordi, no teníamos telas para hacer las mascarillas. ¡Claro que no! Pero esto permitió que hubiera un montón de záganos que metieran la mano y se llevaran comisiones. Que ahora estamos intentando clarificarlo, claro, porque es que la corrupción nos barre. ¿Saben ustedes qué cuesta la corrupción conocida en este país? No, ¿verdad? El 10% del PIB. ¿Está claro? Eso es lo que nos está costando. ¿Vale? Y nadie hace nada, claro, porque todo el mundo se apunta. El otro día en Venezuela lo decía yo. Y, es que la policía no está, si es que la policía también la paga el gobierno. ¿Cómo va a estar? El señor Guaidó cobra del gobierno. Entonces, ¿quiere usted que haya oposición? Bueno, pues aquí tomen nota en el mismo sentido. Fíjense bien lo que es la inflación total y la inflación subyacente. Y en este marco en el que estamos hablando, pues claro, digo, bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora? En el año 2020, el 1,6, muy bien. Una realidad económica, el modelo económico funcionaba perfectamente, ya no en el 21. De 12 meses, 5,62. Y en el 2022, ¿qué va a pasar? ¿9%? Probablemente. Luego, entendemos todos que había que haber cambiado la política económica ya en el 21 a toda velocidad, porque además nos daba la ocasión porque veníamos de la COVID, con lo cual era perfectamente justificable. Si es que políticamente se lo pusieron en bandeja. Salimos de una situación tremenda, vamos a tener que modificar tremendamente porque las circunstancias lo mandan y todo el mundo hubiera estado de acuerdo, porque era lo lógico, lo natural, lo correcto económicamente hablando. Pues bien, ¿dónde estamos hoy? Pues ahora hay datos reales, señores. Datos reales contrastados en Bruselas, cuidado. El 28% de la población española, es decir, entre 2,5 y 13 millones en este momento, está en riesgo de pobreza. ¿Está claro? En riesgo de pobreza. Y normalmente, nosotros como somos más listos que nadie, la Unión Europea fija el riesgo en 10.000 euros y nosotros lo hemos fijado en 8.860. Si en lugar de 8.870 estuviéramos en 10.000, iríamos a 13,4 millones de personas. Pero bueno, dejémoslo entre 2,5 y 13. Y por otra parte, en este riesgo de pobreza, este casi 28%, si lo desglosamos de acuerdo con la Unión Europea, hay riesgo de pobreza directo, el 22%, baja intensidad de empleo, el 11%, y ahora vienen las carencias materiales graves que hablaré enseguida. Pero estas cifras, damas y caballeros, no son reales totalmente, porque los parados de alta duración ya no están en las estadísticas, porque han dejado de cobrar la ayuda y han ido a la ayuda de pobre, y entonces ya no entran aquí. Con lo cual, realmente,
la situación nuestra está entre un 2 y un 3% más grave de lo que aquí se indica. ¿De acuerdo? Y entonces, yendo para atrás un momento solo, esos comedores sociales, en los cuales me honro de pertenecer y ayudar y apoyar y servir, pues gente que antes estaba conmigo ahora está comiendo ahí. Esa es la diferencia que está observándose, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este marco, ¿cuáles las personas que están en carencia real severa? Pues cerca de 4 millones de personas. Y de ellas, 2,3, 2,4 son inmigrantes y el resto son españoles. O sea, de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, nos afecta a la sociedad de pleno. Entonces, cuando dicen por ahí, no, es que es un problema la inmigración. No. Es un problema del país, que es muy distinto la cosa. Entonces, naturalmente, ¿cuáles son los efectos? Es evidente que lo expuesto hasta aquí, pues naturalmente afecta directamente al real contexto socioeconómico en que en este caso se mueve el porcino de capa blanca. Pero toda la alimentación, ¿vale? Local, como decía mi exalumno, ¿no? del porcino, bueno, naturalmente el porcino es muy importante porque es un valor enorme para el país. Y en general pasa por un contexto global, ¿verdad?, muy complicado. Y es verdad. Y este contexto todavía se complica más. Y ahora voy a complicarlo cuando miro la globalidad. Y ya he hecho mención a casi todo. Pero ahora lo voy a matizar más. Tenemos las carnes naturales, ¿verdad? Y aquí he puesto el porcino de capa blanca porque es de lo que iba a hablar, pero no he hablado. Entonces, ¿aquí qué hay? Por una parte tenemos veganos, 300.000. Lo estoy uniendo todo ahora, ¿eh? Estamos con los vegetarianos y vegetarianos estrictos, 1 millón largo. Estamos con los 6 millones de vegetarianos, como yo. Estamos en los omnívoros, que quedan unos 24, 23 millones y medio. Y por otra parte, ¿qué tenemos? Animalistas y proteccionistas, que se alzan como voz representativa de la sociedad, que naturalmente interesa al poder político, no lo olviden, no se ha dicho, pero es así, si no, no estarían. Ustedes pueden entender que el otro día en Madrid Norte, en el matadero de Madrid Norte, 4 camiones de porcino procedente de Talavera tuvieron que soportar una vigilia vegana delante del matadero. Llamamos a la Guardia Civil, llegó la Guardia Civil y le digo al teniente, arregle esto, y no podemos, hemos de negociar. ¿Y por qué? Porque venimos identificados. ¿Y sabe lo que nos dicen? Que conocen a nuestras familias. ¿Sabe usted? Vamos a negociar. Negociar significó que les dieron de beber, les dieron de comer y nos quitaron 9 cerdos. ¿Vale? Luego esto supuso un espacio más, ¿verdad, Miguel Ángel? Más tiempo de descanso, más gasto, peor rendimiento a la canal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién pagó esto? El ganadero, evidentemente. Bien. Luego tenemos los alimentos tradicionales, que son aquellos que desde el año 55 entran ya en la Unión Europea como tales alimentos, y esto en gran medida ha venido a través de la red que ha traído la inmigración, lógicamente. Tenemos los elementos plant-based. Lamento no coincidir con muchas de las opiniones de aquí. Yo creo que esto ha venido para quedarse y prosperar, entre otras cosas porque la propia industria de alimentación animal, de proteína natural, está entrando en este mercado y está creando sus fábricas porque es un mercado creciente. Y la pregunta es: ¿por qué hay tanto dinero ahí? Porque es un negocio, sencillamente, y por eso está ahí. Por lo tanto, estará ahí, evidentemente, luego mejorarán. Lo ultraprocesado seguirá siendo ultraprocesado, pero mejor, el sabor será mejor, la textura será como todo. No se puede poner puertas a la investigación ni a la ciencia, no se le puede poner puertas. Y después tenemos los nuevos alimentos, los insectos. La Unión Europea acaba de aprobar como nuevo insecto el gusano de la harina y el grillo. Bueno, pues ya puedes comer en Alemania pastel de grillo. Ya está. Y esto también hay en la clase. Y por último, naturalmente, están los nuevos concentrados, hoy muy de moda, como ustedes saben, y por último, las proteínas animales de origen industrial. Y esto también está avanzando, y avanzará. Y yo no estaré aquí dentro de 5 años para venir a Sepor a fastidiarles, ¿eh? Pero es que yo creo que San Pedro ya me está llamando, y ya está de dar el coñazo, ya, déjalo. Pero hablarán ustedes dentro de 5 o 6 años, hablarán mucho de esto, mucho, porque además interesa a la propia industria. Y por supuesto la distribución, lo ha dicho muy bien nuestro compañero. Al final la distribución está para dar lo que le pide el consumidor. Y ahí está la publicidad. Y esto lo manejan muchísimo mejor que nosotros, todos estos elementos. Por
Por lo tanto, esto es tal y como yo veo el futuro. Por lo tanto, si voy al porcino de Capablanca, ¿cómo veo la red empresarial? Pues se enfrenta a unos costes de alimentación enormes, costes energéticos, ha aumentado mucho el coste de producción, por supuesto, gran incertidumbre en los mercados, también se ha dicho aquí, una inflación, el IPC, tenía unas curvas de IPC para que ustedes los vieran, no me ha dado tiempo, hay unas dificultades económicas en las familias manifiestas, 28% en régimen de amenaza de pobreza, 4 millones en pobreza severa y unos cambios de hábitos que vienen precisamente de la COVID. Y esos cambios de hábitos han venido para quedarse, no volverán para atrás. Por lo tanto, si hoy estamos hablando, ¿no?, de cuál es la referencia, pues he cogido Mercoréida, ¿vale? Aquí el peso medio vivo, el peso medio de la Canal, en esto nos estamos moviendo, y ahora naturalmente, ¿dónde están los costes de producción? Pues yo creo, por lo menos con las personas con que me relaciono, ¿vale?, pues estamos en una split del 20 céntimos, entre 1,50 y 1,55 con este baremo que he dado antes, y 1,70 a 1,75 en este momento. ¿Dónde nos plantaremos de aquí a 3 meses? Estimo que entre 1,85 y 1,90. Estimo. Bien. Por lo cual, naturalmente, esto que ha llevado a pérdidas a los que no eran los mejores durante el año 22, el global del año 22. Y aquí tienen ustedes el precio de Mercoréida de la semana 6, del 6 del 10 del 22. Pues ven ustedes dónde están, ¿no? Entonces, evidentemente, 1,772 no cubre el 1,75, clarísimamente. Por lo tanto, el gran problema, claro que son los costes, pero el gran problema es que el mercado los asuma. Es el problema. Y el mercado no los está asumiendo correctamente. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad del año 23? Y la gente me dice, oye, faltará carne. Es verdad. Pero la gran pregunta es, ¿el mercado será capaz de asumir los precios que debería de haber en el mercado ante los costes que están yendo y van a venir? Esa es la gran pregunta. Es verdad, en el norte de Europa hay menos producción, también menos consumo. En España también está bajando, que estimo que en una cerda se ha bajado un 3% en España. Veremos qué pasa en los próximos meses. Hay un aumento de la mortalidad, el PIRS, las temperaturas, etc. Bien. China, cabe pensar que después de las elecciones y con la concentración de poder va a volver a abrir los mercados, pero cuidado con China. Uno, ha cambiado parte de la proteína de cerdo por proteína avícola, ojo. Dos, está incrementando la proteína de vacuno, luego veremos cómo se abre y cuánto se abre, y por lo tanto la pregunta es al final si realmente podremos tener rendimientos. Yo pienso que en el año 23 los buenos productores tendrán rendimientos discretos si toda la cadena, que no es de valor, es una cadena alimentaria no de valor, y esta cadena alimentaria, como se hay aquí, se une, empuja todo y comunica correctamente. Y el Ejecutivo se apunta a este cargo, que es absolutamente fundamental. Y entonces, pues bueno, salvaremos las circunstancias y habrá que ver después de las siguientes elecciones generales qué pasa en este país. Damas y caballeros, he reducido la mitad para ser muy rápido, yo creo que lo hemos dicho bien, Pedro, ¿verdad? Ya está. Pues nada, esas son las 3 ideas, las otras he dejado para otro día, el año siguiente, para explicar un poco lo que veo en la porcinocultura, que es transferible a los demás sectores. Naturalmente, menos en la avicultura, más en el vacuno de carne, etc., ¿no? Mi gratitud a doña Pani Bermúdez, por supuesto, a don Facundo, que me trajo de la oreja, aquí estoy, ¿vale? Y a ustedes, naturalmente, por haberme escuchado. Lamento mucho haber llegado tan tarde. Esos señores me han puesto al final para que no hubiera nadie en la sala. Todavía hay personas. Un placer, muchas gracias y hasta el año que viene. Gracias a los técnicos que me han salvado el cuello, porque aquí no se había nada, ni el ordenador, ni el CD, ni nada. Ellos me han salvado. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Si tenéis alguna pregunta breve para Carlos, estáis a tiempo. ¿No hay ningún valiente? No hay nadie que se atreva con él. Ya les he convencido, Pedro. Vamos a comer, que tenemos hambre. Venga. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. ¿Para esto, David? ¿Para esto?